de la condición en que se encuentran las escuelas de cara al inicio del año escolar. Nos acompaña también Yadira Pino, dirigente magisterial. Ellos también tienen sus advertencias, ¿no?, sobre el tema en qué condición se encuentran las escuelas. Yadira, cuéntanos. Cómo no, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad una vez más de podernos dirigir a la población panameña. Sí, este es un tema que bien lo hicieron ustedes a la introducción del programa, es reiterativo. Cada gobierno se repite esta situación y es precisamente porque hay ausencia de políticas públicas. Cuando hay ausencia de políticas públicas, se repite siempre los mismos errores, se repiten siempre las mismas situaciones, y en este caso es sumamente importante, sobre todo en educación, la definición de estas políticas públicas. Pero las políticas públicas no se pueden definir desde lo que piensa una persona. En el tema de infraestructura, específicamente lo que es mantenimiento y reparación, hay situaciones o materias que tienen que tener mucho cuidado, mucha atención. Y en ese sentido es importante el tema de la certificación de salud y seguridad ocupacional. Y para poder tener eso es importante aplicar normativas, estándares, que permitan guiar por el camino de lo que es la planificación y lo que es la investigación. Porque todo el tema de construcción... ¿Y eso no se está dando o sí se está dando? Si se estuviese dando, porque claro, no es de este gobierno. La situación de los planteles viene de muchos años atrás, pero es que es repetitivo y cada gobierno... Punto que es la primera vez que hay un viceministro de infraestructura. Sí, pero fíjese que para los años 70 y 80, las regionales casi atendían el 90% en el tema de lo que era mantenimiento o la supervisión de los centros educativos. ¿Dónde está el problema? Y mire que para el año 95, cuando se hace la descentralización en el sistema educativo a través de la Ley 34, se plantea que las regionales deberían tener esa capacidad de poder atender situaciones con respecto a los centros educativos. Pero en la práctica eso no sucede. O sea, ese tipo de descentralización no se ha aplicado en el sistema educativo. Entonces, lo que se logró en el año 70-80, en estos años, prácticamente ya no existe. Si uno va a las regionales, tienen falta de recursos humanos. No disponen de un presupuesto para poder, y en ese momento no lo hacían solo, lo hacían con el Ministerio de Educación a nivel central, pero era un trabajo descentralizado. Entonces, esa situación no la tenemos en estos momentos. Entonces, mientras no se definan políticas públicas, ni se apliquen lo que son estas certificaciones que tienen que partir de algunas medidas como las OSHA 18001 o la ISO 45001, ellas permiten que se puedan entonces hacer una investigación, una planificación y desde allí partir normas que en alguna vía determinen la obligatoriedad del Estado. Que sí, son alternativas, pero el problema está allí. Cuando se hacen las evaluaciones, cuando se aplican lo que son las pruebas, ya sea locales o internacionales, esos factores no son medibles allí. Es decir, en ninguna de estas pero son soluciones pruebas, temporales, acaba de... Sí. Bueno, pero temporales a veces hablamos de 1 año, 2 años, y tenemos niños de los primeros grados afectados, o chicos entre 5º y 6º grado, o sea, que salen sin poder tener los espacios adecuados para poder aprender. Entonces, estamos hablando de que se busca una alternativa o una solución, sin embargo, eso está influenciando de manera negativa en el rendimiento escolar. Y ahí es donde está la situación. Sí. O sea, el temporal, públicas, ¿cuánto tiempo dura? Es lo que usted dice, ¿no? Sí, el problema es que cuando te dicen temporal, el temporal no tiene un tiempo definido. O sea, temporal es un tiempo, pero no te lo definen. Y hay colegios o escuelas y comunidades educativas que pasan más de 3 años. Mire, por ejemplo, vamos a mencionar el caso de Miguel Alba. Ya van para 4 años. El caso de Costa Rica. ¿Cuándo se vinieron a construir los espacios que le llaman contenedores, creo, no recuerdo bien exactamente la palabra, pero ¿cuántos años han pasado? Es decir, un centro educativo, niños, estudiantes que llegan a graduarse sin estar en su edificio. O sea, estamos hablando de una situación que es prácticamente insoñable, o sea, eso no es de soñarse. Costa Rica, Miguel Alba, 2 casos que tienen en esa condición de temporalidad 3, 4 años. Sí, entonces ahí es donde estamos hablando, o sea, chicos que entran y llegan a su mitad de escuela o que salen y se gradúan y no estuvieron en su centro, físicamente no estuvieron en su centro. Viceministro, eso afecta. Eso es un punto importante, yo también he sido testigo de eso, de que la temporalidad es temporal, pero no es definida en cuánto tiempo. ¿Qué escuelas se encuentran en esa situación? Las mencioné, 8 escuelas están hoy día en esa condición. ¿Es el número que tiene la dirigencia? ¿Qué ocurrió con China Taiwán? ¿Era una escuela de excelencia?
se supone que la concepción pedagógica de la construcción de ese centro educativo tenía que haber reunido todos los estándares y haber cumplido con las normativas en cuanto a construcción, mantenimiento y todo lo demás. ¿Cuál es el estatus? Tienen problemas. Okay. Casi pasaron 2 o 3 años en problemas, anunciando problemas. Pero como era una escuela de excelencia, casi nadie sabía, porque el problema aquí es que cuando son escuelas de excelencia, eso está como en una oscuridad o como en un total silencio. Pero llega un momento en que salió. Fíjese, incluso que los padres de familia protestaron fue a orilla de la escuela. Alguien por allí pudo dar la noticia y entonces que los padres de familia estaban protestando por eso. Pero China Taiwán es una escuela de excelencia. Se supone que si era una escuela de excelencia debió haber iniciado con casi el 100%, porque su concepción desde el principio... Sí. No, sí inició. El problema es que inició con las limitaciones que una escuela de excelencia no debiese tener porque fue concebida como una escuela de excelencia. No estamos hablando de lo mismo de un centro educativo que tiene 50 o 60 años y que ahora necesita una reparación. Hay una diferencia grande en números. Es que el problema no es solamente el tema de construcción, eso es lo macro, construir una escuela. O sea, hay centros educativos que fueron demolidos y están ahí esperando, ¿verdad? Es que cuando nos referimos a las 180 escuelas, de lo que hemos podido tener en una estadística lo más próximo posible, nos referimos a colegios o escuelas sin una batería sanitaria, que tienen problemas de rajaduras, que tienen problemas de cometida eléctrica, o sea, que tienen una serie de problemas que no tienen que ver necesariamente con construir algo nuevo, sino que son escuelas que como no se ha dado la asistencia en el momento adecuado, claro, que eso va a llegar un momento en que va a colapsar. Y tenemos, incluso hasta en Colón, porque lo hemos visto, hemos ido hasta allá y hemos visto que corren las aguas servidas por los pasillos de las escuelas. Entonces, son situaciones de caos. Partida extraordinaria, por eso que yo hablaba de los años 70 y 80. O sea, si hablamos sobre esto, había una situación de supervisión, de mantenimiento o de reparación desde las regionales con el Ministerio de Educación. Claro. A ese momento, claro, de ese tiempo acá han pasado muchos años. Cuando tú suspendes todo lo que es el proceso de mantenimiento, por supuesto que van a comenzar a deteriorarse las escuelas y sobre todo la siguiente realidad. Un centro educativo hecho para 1.000 estudiantes, pero esa era una primaria y llega una premedia y se hace una media y se hace una nocturna. Es decir, que llega un momento en que la matrícula de 1.000 queda en 4.000, 5.000 y todo eso deteriora. Entonces, hay decisiones desde arriba para en algunos momentos complacer o llevar a cabo un proyecto que en realidad, en lugar de favorecer, lo que hace es entonces ir en contraveniencia de el mismo centro educativo y su capacidad para poder rendir en ese sentido. Entonces, pero la pregunta, disculpe. Entonces, los fascículos que se refiere el licenciado, el ingeniero. Mire, yo estuve revisando eso. ¿Qué ocurre en las escuelas? Que a las escuelas le llevan 1.001 programas a los docentes y a los directivos. Los directivos le traspasan eso a los docentes. Pero ¿qué ocurre? Mire, ahí hay 2 funciones que están dándole a esos comités que están fuera del alcance de ellos, porque ellos no tienen una preparación en el tema de mantenimiento, reparación y lo demás. O sea, esto es una situación que tiene que ser llevada de manera técnica. Incluso fíjese que se habla de un comité de mantenimiento escolar donde deben haber 2 representantes de la Dirección Nacional de Mantenimiento y son 3.300 y tantas escuelas. Jamás eso matemáticamente va a poderse cumplir. Mire, nosotros estuvimos en medio de una huelga donde murieron 2 docentes, Tomás y Marta, producto de que no habían los caminos ni hay los transportes, todavía no los hay. Un acuerdo de finalización de huelga, una supuesta mesa de negociación y todavía esas realidades no han cambiado. La arquitecta, así como lo plantea, digo, si vamos a la comarca en estos momentos, pudiéramos darnos cuenta de cuál es la realidad. ¿Sí? Entonces, en medio de esa huelga, explíquenos porque no hemos ido a la que la realidad no es esa, la realidad ya están, mire, nosotros aplicamos un formulario, como Asociación de Educadores Veragüense, aplicamos un formulario sobre condiciones de educabilidad, para precisamente saber sobre el tema de agua potable, cometida o energía eléctrica, qué centros habían cerca, si habían centros de salud cerca, o sea, qué condiciones sociales habían cerca de la escuela. La periferia. Correcto, para tener un escenario claro, completo, sobre la accesibilidad de esas escuelas, aun cuando estuviesen en áreas tan distantes. Y realmente, mire, nosotros logramos recoger de casi 120 escuelas en la comarca. Tenemos esos formularios y esas estadísticas, eso todavía se está tabulando, el trabajo, la investigación está casi por terminarse.
pero eso lo vamos a publicar para demostrar que en realidad la situación, las condiciones de educabilidad unitaria no son las mejores. Me gustaría entender, o sea, ¿se están haciendo cambios o no se están haciendo cambios a la condición en que se encontraban las escuelas ranchos? Es que mire, la arquitecta habla de un número, pero en la realidad hay muchos de esos proyectos que incluso hasta se declaran desiertos. Claro. Porque las compañías... La licitación. Claro, pero nosotros hemos propuesto, bueno, no utilices los mismos mecanismos que utilizas generalmente para los demás porque es una excepción. Se pueden hacer excepciones. Es el mismo gobierno, Ministerio de Educación, Contraloría, Presidente de la República. Se pueden hacer excepciones para que ese tipo de para que ese tipo de proyectos salgan de manera más acelerada. Eso lo hemos propuesto y se lo propusimos a ellos en medio de la huelga, estando el viceministro de Educación presente.